Pinina, el sicario más leal de Pablo Escobar en el Medellín de los años 80, la lealtad no era una virtud, era una sentencia de muerte. Una ciudad cercada por la violencia vio surgir a un hombre de baja estatura, voz infantil y apariencia casi inofensiva, pero con una reputación tan letal que su nombre aún provoca escalofríos. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, para muchos fue el sicario más fiel de Pablo Escobar. Un soldado que jamás dudó, jamás traicionó y jamás retrocedió. Pero antes de convertirse en la sombra más temida del cartel de Medellín, su historia estuvo a punto de terminar de la forma más rápida y brutal posible. Pinina cometió el error imperdonable. Le robó al hombre equivocado. Y ese error, que debió costarle la vida, terminó convirtiéndolo en una de las piezas más importantes del imperio criminal más poderoso de Colombia. Pero antes de llegar a ese punto, todo comenzó en la miseria. John Jairo Arias. Tascón nació el 21 de octubre de 1961, en el barrio Lovaina, uno de los sectores más pobres y golpeados de Medellín. Fue el cuarto de 7 hermanos y creció en un entorno donde la precariedad no solo marcaba el presente, sino que cerraba cualquier puerta hacia el futuro. En esas calles, el respeto no se pedía, se imponía a golpes. Desde muy joven, aprendió que la violencia era el único idioma que se entendía. Sus amigos lo apodaron Pinina por su voz chillona, comparada con la de una actriz de televisión, y por sus gestos infantiles. Un apodo que parecía inofensivo, hasta que empezó a generar miedo. Mientras otros niños asistían a la escuela, Pinina aprendía a intimidar. En cada pelea era el primero en sacar un cuchillo. Sus estallidos de violencia terminaron con su expulsión escolar, pero lejos de corregir su rumbo, y aquello fue el inicio de su verdadera carrera. Apenas un adolescente, ya era ladrón, pandillero y lugarteniente de bandas locales. Detrás de su frágil apariencia y sus apenas 1,54 metros de estatura, se escondía una determinación feroz, una mente calculadora y una predisposición natural para la violencia. Su tamaño lo hacía pasar desapercibido, pero su frialdad lo convertía en un depredador. Su madre, profundamente religiosa, observaba con miedo el camino que tomaba su hijo. Cada noche repetía la misma súplica: que la Virgencita me lo cuide. Pero ni la fe ni las oraciones lograron apartarlo del destino que él mismo estaba construyendo. Cuando la suerte dejó de acompañarlo, Pinina terminó en prisión por primera vez. Fue una experiencia breve, pero suficiente para consolidar su reputación en los barrios orientales de Medellín, donde ya era reconocido como uno de los hombres más peligrosos de la zona. Y entonces ocurrió el error que lo cambiaría todo. Pinina robó a Pablo Escobar. En el mundo del narcotráfico, eso equivalía a una condena inmediata. Nadie sobrevivía a algo así. La lógica era simple. Quien robaba al patrón, moría. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Escobar envió a uno de sus hombres de confianza, el Flaco Calavera, para buscarlo. Todo apuntaba a una ejecución segura. Pero cuando Pinina fue llevado ante el capo, ocurrió algo inesperado. En lugar de ordenar su muerte, Escobar le ofreció trabajo. El patrón vio en ese joven delgado de voz aguda y aspecto infantil algo que pocos percibían: obediencia absoluta, eficacia brutal y una lealtad que rozaba lo fanático. Así comenzó una de las relaciones más extremas del crimen organizado. Al principio, Pinina era apenas un mensajero. Transportaba maletas, llevaba recados y trasladaba discretamente a las amantes de Escobar. Tareas menores. Pero el muchacho no tardó en demostrar que servía para mucho más. El verdadero punto de quiebre llegó con el secuestro de varios narcotraficantes y sus familias por parte del grupo guerrillero M-19.
La respuesta fue inmediata. Nació Muerte a Secuestradores, más un grupo clandestino creado para vengar a los capos. Allí Pinina encontró su lugar natural. Participó en capturas, interrogatorios y ejecuciones con una brutalidad que dejó claro que había nacido para ese rol. Escobar observó su eficacia y comenzó a confiarle misiones cada vez más delicadas. La relación se consolidó definitivamente durante un viaje a Estados Unidos junto a Gustavo Gaviria y el propio Escobar. En un museo del oeste, Pinina quedó impactado al ver cómo aquellos hombres, dueños de un imperio criminal, caminaban entre turistas como simples ciudadanos. Ese contraste, poder absoluto bajo apariencia trivial, lo marcó para siempre. Mientras tanto, en Colombia, un tema encendía todas las alarmas del cartel: la extradición. Para Escobar, era peor que la muerte. Y cuando la amenaza creció, Pinina asumió un nuevo rol. Se convirtió en el hombre de los trabajos difíciles. Se trata de John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Pinina era mi gran amigo, era la persona que me llevó por el cartel de Medellín. Aprendí mucho de él. Era un hombre demasiado cercano a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pinina, un hombre de baja estatura, 1,64 de estatura, muy bien presentado. Su alias de Pinina viene de una serie de televisión que llegó de la Argentina, de Andrea del Boca. Y como Pinina tenía facciones muy pulidas y tenía el pelo largo, entonces lo colocaron Pinina. Era un hombre serio, alegre, muy joven, murió yo calculo que entre 26 y 29 años de edad. Una inteligencia exageradamente sagaz, no tenía estudio porque él venía de una extracción muy humilde. Él venía del barrio Lovaina, un barrio muy pobre de Medellín, a pesar de estar muy cerca de la ciudad en esa época, era demasiado pobre. Él vivía con su familia en una piecita, vivían 6-7 personas. Pinina, el entorno, tanta pobreza, y ver a su madre y a sus hermanas sufriendo, Pinina salió adelante, pistola en mano, y se hizo muy grande dentro del cartel de Medellín y en la mafia, y era respetado, era hombre entre los hombres. Su reputación creció tanto que incluso Rodríguez Gacha, el mexicano, lo llamaba para resolver conflictos internos. No solo era violento, era discreto, sobrio y meticuloso. Hablaba poco, escuchaba mucho y jamás dejaba cabos sueltos. Escobar lo veía no solo como un sicario, sino como un organizador nato. Con el tiempo, Pinina ascendió hasta convertirse en el responsable de las oficinas de cobro de Medellín, estructuras complejas que coordinaban decenas de bandas armadas. Bajo su mando operaban grupos como los Priscos, los Jesuitas, los Cachos y los Naranjitos. Para 1984, el pandillero de Lovaina ya era una pieza clave del engranaje criminal que pronto desafiaría abiertamente al Estado colombiano. Y todo había comenzado con un simple robo. Un error que, en lugar de costarle la vida, lo catapultó al centro del imperio más violento de la historia del país. Si esta historia te está atrapando, deja tu like y suscríbete al canal. Para finales de los años 80, el nombre de Pinina ya no se susurraba, se temía. John Jairo Arias Tascón se había convertido en el ejecutor de confianza de Pablo Escobar, el hombre al que se llamaba cuando no podía haber errores. Ya no era solo un sicario, era estratega, coordinador y jefe de sicarios. Desde las oficinas de cobro de Medellín, Pinina controlaba decenas de bandas armadas. Cada orden suya se cumplía sin preguntas. Su lealtad hacia Escobar era absoluta, casi enfermiza. No buscaba dinero ni protagonismo. Buscaba aprobación y Pablo lo sabía. Por eso le encargó misiones que marcarían la historia del país. Pinina fue clave en la guerra contra la extradición, participando directa o indirectamente en atentados, asesinatos selectivos y acciones terroristas que sembraron pánico en Colombia. Jueces, policías, políticos y periodistas se convirtieron en objetivos. La violencia ya no tenía límites. Con el tiempo su poder creció tanto que incluso otros capos comenzaron a temerle.
Su fama cruzó fronteras. Pero como ocurre siempre en ese mundo, cuanto más alto se asciende, más corta es la caída. Las autoridades ya lo tenían en la mira. Su nombre aparecía en informes de inteligencia, testimonios y expedientes. La presión se intensificó y Medellín se convirtió en un campo de caza. Cada movimiento era observado, cada paso vigilado. Pinina lo sabía. Aún así, nunca pensó en huir. El 14 de junio de 1990, mientras se encontraba en una lujosa vivienda del barrio El Poblado, las fuerzas especiales rodearon el lugar. Lo que siguió fue un enfrentamiento brutal. Pinina decidió pelear. El tiroteo duró minutos, pero fue suficiente. Cuando todo terminó, el sicario más leal de Pablo Escobar yacía sin vida. Tenía solo 28 años. La noticia sacudió al cartel de Medellín. Escobar quedó devastado. Dicen que lloró como pocas veces lo hizo. Para él, no había muerto solo un sicario. Había caído un hermano de guerra. Con la muerte de Pinina, el cartel perdió a uno de sus pilares más sólidos. La violencia continuó, pero algo había cambiado. Uno de los hombres que mantenía el orden interno ya no estaba. Hoy, décadas después, Pinina sigue siendo recordado como el sicario que nunca traicionó. El hombre que convirtió la obediencia en su única bandera y que eligió morir antes que dar la espalda a su jefe. Su historia es la prueba de que en el mundo del narcotráfico, la lealtad no salva, solo retrasa lo inevitable. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo fundamental. La historia de Pinina no es solo la de un sicario, es la de un joven que confundió lealtad con destino. Nunca quiso ser jefe, nunca soñó con imperios. Quiso pertenecer, quiso ser útil, quiso ser indispensable para Pablo Escobar. Y lo logró, pero a un precio irreversible. Pinina vivió rápido, mató sin titubear y murió joven. No dejó legado, no dejó fortuna, no dejó futuro. Solo dejó miedo, sangre y una historia que hoy se recuerda como advertencia. En el mundo del narcotráfico, la lealtad no te protege, el silencio no te salva y el poder prestado siempre se cobra con intereses. Hoy su nombre sigue apareciendo en libros, series y documentales, pero la realidad fue mucho más cruda que cualquier ficción. Porque detrás del mito hubo un hombre y detrás del hombre una vida desperdiciada. Ahora te toca a vos. ¿Crees que Pinina fue un monstruo sin alma o un producto de un sistema violento que no dejaba salida? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si este video te aportó algo, apóyalo con un like, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí no glorificamos el crimen. Lo contamos para que no se repita. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.